Bien, llegó diciembre, 3 de diciembre. Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad? 2023 pasó volando. A mí me encanta esta fecha, mucho, la disfruto mucho, no saben cuánto, porque aquellos que venimos del ambiente coral, nos preparábamos para estas fechas, cantar el 24, cantar en los ancianatos, cantar en todos lados. Y entonces esto era una emoción porque era un trabajo en colectivo. Y para gran parte de la cristiandad, hoy inicia algo que se llama Adviento. Para muchas iglesias históricas, sobre todo, el Adviento es la preparación para la celebración de ese día 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Sabemos todo que no fue ese día, que es algo instaurado por la Iglesia de Roma, pero para el cristiano es algo lindo, hermoso, donde nos encontramos, donde nosotros disfrutamos de ese momento. En lo particular, yo disfruté esta semana de un encuentro coral. Me lo regalé, nos regalamos como familia y fue hermoso el compartir junto a mi mamá, que no se sentía bien, y cómo la música ayudó mucho a bajar esa tensión, ¿no?, que tenía alta. Y disfrutamos todas las noches de ese encuentro coral. Y sabes que es hermoso, hermanos. Ahorita escucharlos a ustedes cantar, hermoso, un coro hermoso, cada quien armonioso. A mí me impresionó mucho escuchar el Mesías de Händel. Hace años que no lo escuchaba y lo escuché lloré, yo lloré. El que no llore no puede, yo lloré. Y fue hermoso prepararnos para ese evento. Y siempre la Navidad nos pone a reflexivos, ¿verdad? Nos pone a pensar qué hemos hecho, qué vamos a hacer. Bueno, el Señor puso en mi corazón hace tiempo. Hice una de las de mi tío Natán, que después que hacía una predicación empezaba con la otra. Estaba así como caliente. Y el Señor hace tiempo me puso esto, que hablara sobre la cosechas, lo que siembras. El principio de la siembra y la cosecha. Y vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Vamos a arrancar ahí. Y después vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Vamos a hacer algunos extractos. Bien, ¿preparados? Seguimos. Ahí vamos con la segunda. Como ven, Jesús siempre puso ejemplos naturales, de su entorno, de lo rural. No hacía cosas o ejemplos muy difíciles, sino de lo que él se encontraba en ese camino, en ese proceso del ministerio que el Señor le había puesto, ¿no? Y es así con que siempre se encuentra, y vamos a tocar en distintos evangelios, este principio de la siembra y la cosecha. Y es un proceso que va de menos a más. Como seguramente aparece ahí, hay una imagen que va de menos a más, ¿verdad? Bueno, en la siguiente imagen yo veo primordial que hay 5 momentos en este proceso de la siembra y la cosecha. 5 procesos muy importantes. El primero es la preparación de la tierra, ¿verdad? La siembra, los cuidados que hay que tener con esa siembra. Hay un tiempo de maduración, de espera, saber cuál es el tiempo necesario. Creo que por aquí hay alguien que está esperando ahí, está inquieto, ¿no? ¿Verdad? Que está ahí. Y la cosecha, cosechar ese fruto de todo ese esfuerzo. Yo les debo decir que yo como muchacho de apartamento, y una vez se lo comenté al pastor, toda mi familia es de campo, menos yo. Toda mi familia es de campo. Y yo, muchacho de apartamento, hijo de pastor, un tío tuvo la fe y la buena voluntad de decirme, vamos para el campo. Vamos al campo tú, tus primos, con mi abuelo y mi tío, pues. O sea, imagínate esas dos referencias, los dos Pedro Pérez de la familia, más criollos no podían ser, y vamos a sembrar. Y había un proyecto, sembrar maíz. Fue un proyecto, sembrar maíz para la familia, porque había un objetivo, comer cachapas. Nada más creo que comer cachapas, ¿no?
y el excedente iba para la venta, pero primeramente la familia y después venía lo que era el excedente. Ese excedente fue mucho y fue más donación que venta, finalmente. Bien, entonces, estos 5 momentos yo los voy a resumir en 4. Uno, que la preparación que todos sabemos, que tenemos que preparar el terreno, abonarlo, arar, todas esas cosas que tenemos que ir preparando para que este terreno esté bien. El segundo momento sería, y es el que vamos nosotros a arrancar, a iniciar, la semilla que crece. La semilla que crece. Hay un segundo instante que vamos a tocar, que es un periodo de incredulidad, que a todos nos ha pasado. Hay una incredulidad. Una vez que damos el paso, hay una cierta duda. También lo llamamos media terquedad por ahí. Después viene los cuidados del sembrador. ¿Cómo es el trabajo de esta persona que se dedica a sembrar en torno a ese cultivo, sea el que sea? Y por último, la grandeza de lo simple. La grandeza de lo simple. Entonces nos vamos a manejar por ahí. Bien, entonces vamos directamente a Marcos 4. Marcos 4, del 26 al 29. Recuerden que vamos a hablar del principio de la cosecha, hay una causa y hay un efecto. Podemos leer, ahí está abierto ya. Ok, buenos días. Ok, Marcos 4, 26 al 29. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Amén, amén. Este es el principio que arrancamos, ¿no? Como tal, en Marcos. Estamos leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta porque es muy didáctica, es muy directa. Entonces vamos a utilizar eso. Bien, primeramente, la semilla que crece, hay un plan, hay un objetivo como tal. Nosotros, si vamos a trazar un proyecto en lo individual, tenemos un objetivo, un para qué, ¿cierto? Si no tenemos objetivos, no hay forma ni manera, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar esto? Ese propósito es importante tenerlo claro. Es una ley natural, una causa, como le dije, y efecto. Pero les digo algo que pasó a la luz de este texto, ¿no? Abuelo en ese tiempo no era creyente, estaba como apartado. Pero mi tío Pedro sí era creyente, muy creyente. E instó a su papá a que vamos a cosechar, vamos a tener fe, vamos con este objetivo. Estas dos personas fueron para todos mis primos, familiares, un referente, eran referentes que nos enseñaban cómo había que sembrar el maíz, cómo disponer la distancia, qué cantidad de granitos. Creo que hay una imagen ahí bien detallada de una manito, ¿no? De una manito que, bueno, no son granos de maíz, pero son otros granos, ¿no? Como tal. Pero quería ejemplificar esa delicadeza de poder sembrar en el momento justo. Aunque la enseñanza está dada por Jesús en este instante a sus discípulos, nos muestra también cuál es el trabajo de nosotros como creyentes. Esparcir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando, en este caso, tanto de las buenas nuevas, pero ¿qué proyectos tienes tú como familia, como individuo, como iglesia? Y vamos a estar hablando en esos dos parámetros, porque se conjugan. Es hermoso cómo la palabra nos lleva a tener claro, preciso, cuál es la enseñanza que Él quiere es que nosotros podamos entender. Bien, entonces, una de las cosas que me fijé
es que el sembrador tiene un territorio preciso. Y es interesante cómo el pastor al principio habló de eso, ¿no? Hay un territorio preciso que vamos a cultivar, tenerlo claro. ¿Dónde? No, yo voy a dar buena nueva. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cuál es mi territorio? Eso lo tengo que tener claro. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Y después, a la medida que vamos avanzando, vamos a ver otros criterios ahí que el Señor nos está mostrando. En lo familiar fue un trabajo eminentemente colectivo, no fue un trabajo solo. No fue un trabajo, Pedro agarró por aquí, Aarón por allá, Josué por allá y María por el otro lado. No, fue un trabajo en colectivo y organizadito. Habían unas referencias y nosotros íbamos haciendo el trabajo. Llovía, dejamos que pasara la lluvia, seguíamos, pero fue un esfuerzo hermoso. Creo que eran 2 hectáreas. Eran 2 hectáreas, éramos puros muchachitos. Y era emocionante, ¿no? Era emocionante ese esfuerzo colectivo entre todos y entre después llegaron los viejos. Era un terreno, era una meta grande, ¿ves? Tú decías, Dios. Y nos montábamos en un cerrito para contemplar lo que íbamos haciendo. Todos, íbamos viendo, era emocionante. Vamos al segundo punto. Después que habíamos hecho ese proceso y que mi tío y mi abuelo nos habían convidado a todos para allá, vino como un momento de susto. ¿Y será que sembramos en buen tiempo? ¿Será que va a llover? ¿Será que la hicimos bien? Y empieza una incredulidad ahí en ellos, yo veía las caras de ellos, decía, una duda, ¿no? Y decía, ¿será que sí? Y esa duda me la transmitieron a mí. Ay, Señor, ojalá que llueva, ojalá que que caiga la lluvia. ¿Será que no nos equivocamos en la semana? O sea, no sacamos bien las cuentas. Veamos qué nos dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 14 al 15. Vamos a escuchar. Ok, dice así. Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. Sigue la segunda. De esta manera, ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Hay una versión que dice, yo los salvaría. Hay la versión Reina Valera. Bueno, este punto es un misterio. De aquí pudiéramos sacar una predicación nada más de la primera parte del versículo. ¿Por qué esta información es dada a unos y no a otros? Bien, lo pongo en contexto acá porque era la pregunta que se hacían los discípulos, los que iban con Jesús. ¿Por qué tú le hablas a esta gente? Recuerden, Jesús anda con sus discípulos, con su grupo de apoyo, pero después, a la par, va otra gente, una cantidad de seguidores. Y entonces los discípulos dicen, ¿por qué tú le hablas con estas historias? ¿Por qué tú le hablas de esta manera a esta gente? Y entonces está la explicación que da Jesús. Ahora, el enfoque que quiero que tengamos en cuenta es a partir del versículo 14. Teniendo eso en cuenta, vamos al versículo 14. Jesús refiere al profeta Isaías y menciona por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, han cerrado su mente. Se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. En la experiencia
que uno como creyente, como cristiano, tiene al momento de evangelizar, uno a veces da semilla, da palabra y ves que no llega la palabra en un territorio que tú pensabas que podría ser. Tú dices, ¿qué pasó acá? Les cuento de la experiencia de niño que yo me iba con jóvenes de la iglesia a evangelizar. Me iba con algo que se llaman trataditos o volantes, cosa que ahorita no se utiliza. Las iglesias en el siglo pasado se reunían en la tarde de hoy domingo. Sí, se reunían en las tardes. Y a golpe de 5:30, 6, yo me iba con los jóvenes a repartir tratados en la Plaza Bolívar, que era cercano a la iglesia donde yo asistía, donde iba. Y me ponía a repartir tratados. Claro, estos jóvenes me indicaban, mira, vas a hacer esto, qué palabra vas a decir, si lo aceptas, chévere, si no lo aceptas, no te molestes, tranquilo. Y yo de niño iba viendo cómo las personas recibían el tratado. Unos lo recibían con amor, como, ¡ay, hermoso, qué lindo, claro que sí! Otros, gracias, y ya. Otros me lo rompían o me lo doblaban en la cara y ya. Y otros simplemente lo botaban, ¿o no? Uno de niño iba viendo esa reacción en las personas. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? O sea, ven, no oyen, ¿qué pasa acá? Hay una lámina que sigue después, que es un icono de la imagen visual, que es no escucho, no veo, no oyo. Los monitos, ¿no? Algo así. Entonces yo veía esa referencia y decía, wow, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué otros sí? Y tú sabes qué me ocurría cuando regresaba a la iglesia y empezaba el servicio, veía de repente a alguna persona inconversa llegando con su tratadito. Y era una felicidad para nosotros, los niños. Y, wow, llegó a la iglesia, por lo menos, se acercó. O sea, esa palabra llegó a tierra fértil. Y quizás después el otro domingo veía a esa persona y tú decías, wow, lo hice. Se hizo. O sea, fui un pedacito en el proyecto, en el plan de Dios para que esa palabra llegara. Eso fue una forma de trabajo en un tiempo. No digo que sea igual, pero hay maneras y formas de dar palabra. Ahora, mi reflexión sería, ¿cuántas veces nosotros no somos obedientes a este principio de llevar la palabra? ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a escuchar la realidad de nuestro entorno, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de nuestro país? ¿Cuándo nos cerramos la boca y no llevamos la palabra? Verlo desde este punto de vista. Si bien Jesús aquí habla de los que están fuera del grupo de apoyo de él, sus discípulos, ¿cuántas veces nosotros tomamos esa opción y no generamos frutos? No llevamos palabras, no escuchamos. A veces ni siquiera queremos escuchar lo que pasa al lado de nuestras casas o nuestro entorno. Entonces, fíjate algo que dice la palabra del Señor en Levítico 26, del 3 al 4. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, o sea, si somos obedientes a este principio de la siembra y la cosecha, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Qué hermoso cómo el Señor protege si somos obedientes a su palabra. En ocasiones, nuestra intelectualidad, ¿verdad? Nuestra forma de razonar supera la fe. Caemos en un error terrible y dejamos la fe por debajo de la razón. Y casi que no dejamos que el Señor actúe porque no tenemos fe, restamos fe al momento de llevar la palabra, al momento de generar proyectos, tanto familiares como en iglesia. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Y ahí va esta reflexión en cuanto a la incredulidad, la terquedad, al no querer ejecutar el principio. Bien, continuamos con
el tercer punto. Los cuidados del sembrador. Los cuidados del sembrador. Esta es una parábola también que Jesús desarrolla en sus discípulos y vamos a escucharlas. Mateo 13, 24 al 29. Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con un hombre que un día sembró buena semilla en su campo, pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Él les dijo: eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: no, porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Amén. Cuando va germinando esa plántula, ¿no? Va generando, va creciendo, a la vez van generando también lo que llamamos monte o mala hierba, ¿verdad? En casa tengo una hiedra no venenosa. Hay más plantas venenosas que tenemos en casa que no nos damos cuenta, es impresionante. Hay una hiedra que muchos le llaman maní de jardín, algunos le llaman maní de jardín. La vemos por todos lados. Es una rastrera. Y junto a ella nace una hiedra que es mala, que es monte. Da flor igualito al maní de jardín que me gusta a mí. Idéntico. Las hojas se parecen mucho. Y tú tienes que estar muy pendiente si la vas a arrancar, porque si no arrancas la planta que tú deseas. Siempre pasa eso. Y el texto, primeramente, quisiera recordar que Jesús dice: el reino de Dios puede ser comparado a un hombre. El reino de Dios es como, siempre da el ejemplo de cómo es la vida en el reino de Dios. Siempre está dando ejemplos, cómo debería ser en la acción, ¿no? De sembrar, de llevar, de cultivar y cuidar. Y fíjate tú que aquí la idea es cómo la mala hierba crece a la par. Y tú pudieras caer en el decir: vamos a arrancarlo de una vez. Pero el dueño de la vid, el dueño del terreno, dice: no, espera que crezcan, espera para que tú decidas quién es quién, ¿vale? Para que tú decidas, porque se parecen mucho. Ya cuando da fruto, el que tú quieres que sea cosechado, te vas a dar cuenta quién es quién. Este texto sigue, prosigue por ahí, pero aquí me pregunto, y creo que la reflexión va en este caso, ¿no? ¿Qué cosas tenemos nosotros guardadas que no dejan o permiten el crecimiento de nuestros proyectos, en lo individual, en lo personal? ¿Qué cosas tenemos ahí guardaditas? ¿Vale? En este diciembre, que tú haces una reflexión de lo que has hecho y lo que quieres hacer, ¿verdad? Haces como un stop, un par. ¿Qué errores tenemos ahí guardados? Hermanos, el Señor a mí me ha dado, en cierta manera, así como palo, muy a la calladita, muy individual, sin mucho aspaviento. ¿Qué quitas? ¿Qué pones? ¿Qué vas cambiando de tu personalidad? ¿Qué vas eliminando? A veces hay momentos en que exploto, que digo: bueno, ¿y este quién es? ¿Este Egni Josué de dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ahí hay una hiedra bien enraizada. Y entonces el Señor me ha llamado a decir: vamos a quitar, vamos a cortar. Está pendiente. ¿Qué insectico está ahí de más? Aquellos que están siempre pendientes de las plantaciones, ¿qué cosas debemos fumigar? ¿Qué cosas debemos arrancar?
Cuarto punto, la grandeza de lo simple. La grandeza de lo simple. La grandeza de lo simple. Una cosa antes de seguir con este cuarto punto, volviendo al ejemplo de mi familia, ellos nos enseñaron que cada semana, 2 o 3 veces a la semana, íbamos al terreno a limpiar, a estar encima, cortando, limpiando, regando, siendo como juiciosito, como dicen los colombianos, siendo juiciosos, encima de esa cosecha, para que pájaros, insectos o el monte no acabara con aquello. Bien, entonces, grandeza de lo simple. Vamos, seguimos en Mateo 13, ahora del 31 al 32. Después Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Montones de veces yo escuché esta parábola, montones de veces, y decía, bueno, sí, es una semilla chiquitica, es una semilla muy pequeñita, pero ahí debe salir una imagen de una semilla chiquitica, una cosita diminuta. Ella es la semilla de mostaza, esa, chiquitica, una cosita, que a mí que me encanta tanta la mostaza, ahí me excedo, una cosa diminuta. Y en los Andes vi los campos de mostaza y me impresionó la belleza, la amplitud. Y fíjate que la palabra del Señor dice que así es el reino de Dios, se puede comparar con una semilla que un hombre sembró y esa semilla es la más chiquitica, es algo simple, es diminuta. Pero cuando crece se vuelve una planta más grande. Y ahí hay una imagen de lo que pude encontrar, que es un árbol más amplio, ¿no? Más grande. Dice que la palabra dice que se vuelve una planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. O sea que hay vida, suceden cosas. Ese árbol genera sombra, no es una hojarasca, no es algo simple, sino que ese árbol genera una biodiversidad ahí. No hay nada estancado, es algo que genera vida. Y es una sombra no para muerte, sino para vida, ¿no? ¿Tú imaginas que esos pajaritos hacen vida ahí? Yo disfruto mucho cómo los pajaritos hacen vida en las matas de aguacate. Lo disfruto. Y también tengo que espantar a los pájaros que hacen daño, porque ya los tengo ubicados. Ya sé quiénes son los pájaros que comen y quiénes son los pájaros que no comen nada. Y estoy pendiente. Pero la vida que hay en torno a estos pajaritos, a lo que generan, lo que comen y caen y otros animales perciben de eso, o sea que este árbol da vida, genera biodiversidad, ¿no? En ese sentido. Interesante, ¿no? Interesante. Pero esto no está aquí por echar un cuento. Jesús no lo generó así, de esa manera. Hay un principio para los artistas visuales y creo que los músicos también lo tienen. Para los artistas visuales el principio es lo más es menos y lo menos es más, también para nivel de comunicación. Pero a los artistas visuales, desde la primera vez que tú ingresas a una escuela, te dicen, Mosca, ¿cómo vas a dar tu mensaje visual? Lo menos es mejor que la cantidad de información. Así es el reino de los cielos. Es algo simple, sencillo. A veces buscamos llenar de cosas el mensaje. Y el Señor hará en su momento lo que tiene que hacer. Y muchas veces nosotros aplicamos el punto número 2 de incredulidad y no queremos dar frutos. Nos negamos a eso, cuando es el deber ser.
No generamos espacio para que la vida se desarrolle en nuestro entorno. No escuchamos, nos negamos y no permitimos que los pajaritos vengan a acercarse a nosotros y que tengan vida, que tengan sombra, que sean espacios de paz. Nos volvemos a veces como cactus, nos ponemos como cactus. Y esto en la vida espiritual y en la vida secular, igualmente. No podemos ser cactus, seamos árboles que demos frutos y que demos sombra y que los pajaritos lleguen. Amén, amén, amén. Ahora, ya visto los 4 puntos, los 4 momentos, por así decirlo, ¿qué hemos sembrado y qué cosechamos en este año 2023? Una reflexión ahí solito. ¿Qué has sembrado y qué has cosechado? Es interesante, estamos justo a pocos días de terminar este 2023, que para los economistas es un año muerto. Ayer estuve leyendo y le dicen un año muerto, un año que no, muerto. Un poquito de aceleración, pero que no nos va a dar mayor cosa. Es negativo a nivel de nuestro entorno. ¿Qué queremos sembrar como individuos, como iglesia para este 2024? ¿Qué queremos? ¿Qué proyectamos, verdad? ¿Queremos seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho? ¿Somos efectivos en nuestros proyectos? ¿Qué maleza hemos dejado crecer en lo individual? Ser honestos en esa parte. ¿Qué maleza está ahí? Que sabemos que está ahí, pero nos hacemos los locos. ¿Qué debo limpiar, cambiar, arrancar para que cada semilla germine y crezca sana, que crezca sana y dé frutos? El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Ese don es un regalo y es de Dios, no es nuestro. Si usted tiene el don de enseñanza, enseñe. Si tiene el don para ayudar a otros, si es de servicio, sirva aquí y fuera de la iglesia. Sirva aquí y afuera de la iglesia. Si usted canta, enseña a cantar. Si usted toca un instrumento, enseñe a otra persona a dar instrumento, a que conozca su instrumento. Porque así vamos formándonos y multiplicándonos. Hace unos domingos atrás, el hermano Renzo nos lanzó un rectazo, nos propuso, nos lanzó una propuesta interesante. A esa propuesta tenemos que estar oído, avisor, estar pendientes, y con esto que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, que el Señor ha puesto en mi boca para hablar, activemos, accionemos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y medita en lo que hemos conversado hoy. Padre, te pedimos por esta palabra, Señor, que llegue a cada uno de nuestros corazones. Tu palabra me ha quebrantado, me ha dicho lo que debo quitar, lo que no debo hacer. También, ¿qué cosas quiero hacer para este 2023? Come una manera distinta de pensar en el trato, en el apoyo. También ayúdame a planificar, a ser alguien distinto, organizado y tener propósitos en las cosas que has puesto en mi corazón. Sabemos que hemos tocado algo que es un principio universal, pero si nosotros no trabajamos con determinación, con diligencia, si no tenemos un esfuerzo para llevar tu palabra, para llevar la verdad y la bondad y la alegría que tú nos das, no vamos a poder cosechar. Si sembramos
tristeza, desesperanza, vamos a obtener frustración y malestar. Por ello, Señor, deseamos cultivar una mentalidad distinta, una manera afectiva distinta y clara y sana, para trabajar arduamente y cosechar los resultados que tienes tú preparado para cada uno de nosotros y de tu iglesia para este 2024. Señor, no hemos hecho lo que es preciso. Hemos perdido el tiempo divagando, haciendo cosas que no son propias, Señor. Y hoy ponemos nuestros corazones a ti. La palabra de Dios dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo creo en esa palabra, yo lo creo así. Hermanos, después de todo ese proceso familiar, pudimos cosechar maíz en familia, todos juntitos, comer cachapas con queso, como disfrutarlos como buen venezolano, y dimos de eso a otras familias, dimos a otras iglesias, y fue hermoso cómo el Señor puso esa enseñanza en estos par de viejos que ya no están con nosotros, ya nos dejaron, y nos mostraron la belleza que es sembrar, la belleza del reino de Dios, de lo simple a mucho. Fueron 2 hectáreas de bendición para muchas personas. Igual yo creo que nosotros podemos ser más de 2 hectáreas de bendición para nuestra Maracay. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, hay un canto por ahí, lindo. Padre, abre mi corazón. Yo quiero sentir por las almas pasión. Quiero trabajar y contribuir. Yo quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Muchos están sufriendo por ahí, yo aquí sin nada que hacer. Quiero trabajar y contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Señor, con tu fuego labios, dime también lo que he de decir. Quiero trabajar y contribuir. Yo quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Cántelo, hermano, consciente de lo que está diciendo. Una vez más. Padre, abre mi corazón. Quiero sentir por las almas pasión. Quiero trabajar y contribuir. Yo quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Quiero trabajar y contribuir. Yo quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Oh Padre, abre mi corazón.
Claro que no. Por una Navidad bonita, hermanos, en bendición, recordando bueno. esta palabra, y por una cosecha para este 2024, para todos. Dios me lo bendiga. Ya firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás.